La Alemania nazi, el régimen que contaba con el mejor y más sanguinario ejército del mundo, conformada por soldados y altos mandos que darían su vida por el Führer, Adolf Hitler. Sin embargo, como en todo tipo de ámbitos, hay ciertas partes que rompen el molde, pero que por una gran mayoría, estos no son excepciones, siendo incluidos en su totalidad. En esta pequeña cápsula hablaremos de una persona excepcional, alguien que puso sus valores como humano antes que su uniforme, arriesgando así su vida, que su nombre y acciones serían conocidos mundialmente gracias a una película medio siglo después. Hoy tengo el honor de presentarles Wilhelm Hossenfeld, el ser humano con uniforme alemán que salvó al pianista. Wilhelm Adalbert Hossenfeld nace el 2 de mayo de 1895 en Mackensen, un pueblo del estado de Hesse perteneciente al reino de Prusia que posteriormente sería parte del Imperio Alemán. Wilhelm crecería en el seno de una familia católica muy devota, siendo el cuarto hijo de la familia Hossenfeld. Su padre, Adalbert Hossenfeld, fungía como profesor de una escuela católica local y procuró que desde pequeño Will fuese educado en el sentido de la caridad, lo que en un futuro influenciaría su militancia en acciones católicas. De joven, Hossenfeld, inspirado por su padre, decidiría seguir sus pasos y convertirse en profesor de escuela, pero en julio de 1914 estallaría la Primera Guerra Mundial, siendo reclutado como soldado de infantería a los 19 años y herido de gravedad en 1917, recibiendo a cambio la Cruz de Hierro de segunda clase. Tras su recuperación, volvería a su pueblo natal, donde empezaría a trabajar como maestro en 1918, ya que además de tener inspiración de su padre, también le gustaba trabajar con niños, además de que quería revolucionar la escuela alemana. Su bondad llamaría la atención de Annemarie Kruschmer, hija del pintor impresionista Karl Kruschmer, con la que después de unos meses se comprometería en secreto, ya que en aquel tiempo el matrimonio de un maestro católico del pueblo y una chica de buena familia protestante no serían bien vistos por la sociedad. En 1920, después de pasar los conflictos familiares, Will y Annemarie se casarían por la iglesia y en años posteriores tendrían 5 hijos: Helmut, Enimon, Detlef, Jorindan y Jutta. Hossenfeld, además de crecer en un seno familiar religioso y piadoso, también crecería con ideas patrióticas, ideas que lo hicieron sentir atraído por las ideologías del nacionalsocialismo, que lo llevarían a ser miembro del Partido Nacionalsocialista de Trabajadores Alemanes en 1935. Hossenfeld veía a muchos de sus compatriotas teniendo ideas antisemitas y siendo hostiles con la Iglesia Católica, comportamiento de los cuales él no compartía. Sin embargo, veía al movimiento nazi como un movimiento de recuperación nacional tras la humillante derrota de Alemania en 1918 y la crisis de la posguerra, gracias al Tratado de Versalles. En agosto de 1939, Hossenfeld sería llamado a la Wehrmacht y el 1 de septiembre de ese mismo año sería enviado a Polonia con el rango de sargento. En esta fecha empezaría la invasión alemana a Polonia. Hossenfeld era parte de un batallón de infantería perteneciente al Landwehr, una milicia que encuadraba a hombres de entre los 35 y 45 años. Posteriormente, al mismo año, sería enviado a Pavenice, participando en la construcción y custodia de un campo de prisioneros de guerra polacos. Hossenfeld era un nazi que se dirigía a los prisioneros polacos y judíos con respeto. Era tan amable y gentil que no tenía temor de mostrarse hablando con judíos o cargar en brazos a los niños polacos y judíos. En una ocasión, cuando paseaba cerca de Pavenice, se encontró con una joven judía que corría desesperadamente. Cuando Hossenfeld le preguntó que a dónde se dirigía, ella le respondería de manera asustada que estaba embarazada y que su esposo estaba preso en un campo de prisioneros y quería pedir su liberación. Will anotaría el nombre del prisionero y le diría a la joven que su esposo estaría en casa a los 3 días, cosa que así sucedió. En otra ocasión, Hossenfeld se enteró que la Gestapo, la temible policía secreta del Tercer Reich, había reunido a varios hombres, entre ellos el cuñado del sacerdote polaco al que Will iba a escuchar a sus misas. Hossenfeld vería el camión con los prisioneros y le dijo a un oficial de la SS que ocupaba un hombre para un trabajo y que lo elegiría al azar de entre los prisioneros, lo cual eligió al cuñado del clérigo. En diciembre de 1939 sería enviado a Bisgrove. Por ese entonces, Hossenfeld estaría desilusionado del nazismo al ser testigo de las atrocidades cometidas por sus compatriotas hacia los polacos y judíos. Tal sería su desilusión que la admiración que sentía por Adolf Hitler 6 años atrás, cuando lo consideraba genio de guerra y que pensaba que era el líder que necesitaba Alemania, estaban desapareciendo. En cartas enviadas a su esposa, manifestaba su repugnancia por el comunismo y el nazismo, al que consideraba ideologías igual de criminales,
ya que cabe recordar que Alemania y la Unión Soviética se habían repartido Polonia en 1939, cometiendo atrocidades en sus respectivas zonas. En una de las cartas enviadas a su esposa, Wilfried Hohenfeld expresaría estas palabras: "Tienes que preguntarte cómo pudo haber ocurrido que en nuestra nación tengamos una escuela tan degenerada. Han liberado criminales y a personas trastornadas de hospitales psiquiátricos que funcionan como perros rabiosos. Desafortunadamente no. Estas personas son las que ocupan altos cargos en nuestro país". Su fe en Dios le daría las fuerzas en medio de este horror y que también lo animaría a ayudar a los perseguidos por el régimen nazi. En Sokolov Podlaski empezaría a socorrer a los polacos que estaban siendo deportados para Alemania, y en junio de 1940, ya como teniente, Hohenfeld sería enviado a Varsovia con el batallón de la Guardia. Una vez instalado allí, su simpatía por los polacos lo llevaría a aprender la lengua polaca, y al ser de creencia católica, acudía frecuentemente a misa en una iglesia polaca y comulgada. Pronto empezaría a proporcionar documentos falsos para algunos polacos y judíos, logrando así salvar su vida con ellos. Seguido, les daba empleo en la escuela deportiva de la Wehrmacht, en la cual Hohenfeld era dirigente en Varsovia. El 1 de septiembre de 1942, a 3 años de la llegada de los nazis a Polonia, Hohenfeld escribiría otra carta a su esposa, donde se mostraba convencido de que los crímenes alemanes en Polonia eran consecuencia del alejamiento de Dios. La carta decía lo siguiente: "Sin él, somos solo animales en conflicto, que creemos destruir los unos a los otros. No escucharemos el mandamiento divino. Amaos unos a los otros". El 16 de junio de 1943, Wilhelm escribiría en su diario horrorizado refiriéndose a los crímenes cometidos por los alemanes durante la liquidación de Varsovia. "Innumerables judíos han sido asesinados, así, sin ninguna razón, sin sentido, y está más allá de la comprensión. Ahora los últimos restos de los habitantes judíos del gueto están siendo exterminados. Un SS Sturmführer se jactó de la forma que asesinó a los judíos, mientras ellos corrían fuera de los edificios en llamas. Todo el gueto ha sido arrasado por el fuego. Estos brutos piensan que ganaremos la guerra de esta manera, pero hemos perdido la guerra con este espantoso asesinato en masa entre los judíos. No merecemos misericordia". El 13 de agosto, con un sentimiento mezclado de indignación y vergüenza, volvería a escribir en su diario: "Es imposible creer todas estas cosas. Ayer vi a 2 de estas bestias en el tranvía. Sostenían látigos en sus manos cuando salieron del gueto. Me gustaría arrojar esos perros bajo el tranvía. Qué cobardes somos, deseando ser mejores y permitiendo que todo esto ocurra. Por esto nosotros también seremos castigados, y nuestros hijos inocentes después de nosotros, porque al permitir que ocurran estas malas acciones, somos partícipes de la culpa". En otro de los escritos, con fecha del 5 de diciembre de 1943, también escribiría: "Toda nuestra nación tendrá que pagar por todos los errores y esta infelicidad, todos los crímenes que hemos cometido. Muchas personas inocentes deben ser sacrificadas antes de que la culpabilidad con la sangre en la que hemos incurrido pueda quedar extinguida". Otra de las personas a las que Hohenfeld ayudó durante la guerra fue un judío que se había fugado del campo de exterminio de Treblinka, de nombre Leon War. Hohenfeld lo protegió consiguiéndole documentos falsos, arriesgando su vida, y que si era descubierto sería acusado de traición y habría sido fusilado. Pero sus hazañas no terminarían ahí, ya que Hohenfeld también le salvaría la vida al sacerdote Antoni Sciorra, quien era miembro de la resistencia polaca y que también estaba en la lista de los más buscados de la Gestapo. El 29 de marzo de 1944, los 27 polacos a los que Hohenfeld había empleado en la escuela de deportes de la Wehrmacht en Varsovia firmaron un documento de agradecimiento al hombre que los había ayudado. Junto al documento le regalaron una virgen de Czestochowa, pues sabían que Hohenfeld era católico. Con esto se demostraba la popularidad y cariño que Hohenfeld tenía entre los polacos debido a su humanidad. El 1 de agosto de 1944, tras el levantamiento de Varsovia, Hohenfeld serviría en la contrainteligencia alemana, ocupándose de los interrogatorios de la resistencia polaca y a los soldados soviéticos. Hohenfeld exigiría tratar a los prisioneros de acuerdo a las normas de la Convención de Ginebra, contradiciendo la orden del jefe de las SS, Heinrich Himmler, cuya orden era tratarlos como bandidos y rebeldes. Durante los interrogatorios, Hohenfeld intentó ayudar a los miembros de la resistencia polaca, cuyo coraje admiraba. En el mismo mes, enviaría su diario a su esposa, escondiéndolo en un paquete de ropa, diario donde escribió todas las atrocidades cometidas por los nazis.
Tras el final del levantamiento de Varsovia, el 17 de noviembre de 1944, el ahora capitán Hosenfeld llegó a un edificio abandonado de la avenida Dniepro de Gosi, el número 223, en Varsovia, donde tendría un encuentro inesperado. Encuentro que sería plasmado por Roman Polanski en su cinta El pianista del 2002 y que haría famoso el nombre de Wilhelm Hosenfeld. Hosenfeld se encontraría con Władysław Szpilman, uno de los 20 judíos que sobrevivieron al levantamiento de Varsovia. Szpilman era un pianista que se había hecho famoso tocando para la radio polaca antes de la guerra y que se estaba refugiando allí desde agosto de 1944. Cuando Hosenfeld lo descubrió, la impresión de Szpilman fue de miedo, pues pensó que sería arrestado y fusilado. Pero su sorpresa sería cuando Hosenfeld le preguntara a qué se dedicaba, a lo que Szpilman le respondería que era pianista. Después de escuchar su respuesta, Hosenfeld le pediría que tocara algo en un piano que estaba en la planta baja del edificio. Szpilman, pensando que esa sería su última vez haciendo lo que amaba, tocaría Nocturno número 20, el de Do sostenido menor, de Chopin, la misma composición que estaba tocando en la radio polaca, cuando el bombardeo interrumpió la emisión el 23 de septiembre de 1939. Luego de esto, Hosenfeld quedaría maravillado con la forma de tocar de Szpilman. Acto seguido, le pediría al pianista que le mostrara en dónde se escondía. Después de ver el escondite de Szpilman, Hosenfeld le ayudaría a acondicionar su escondite. También le llevaría comida a diario, para también después regalarle su abrigo para que se protegiera de las fuertes heladas del invierno polaco. Szpilman no conocía el nombre de ese oficial alemán que le ayudó, pero contaría lo ocurrido en su memoria, titulada La muerte de una ciudad, publicada en 1946. En el libro, el pianista se refería a Hosenfeld como el único ser humano con uniforme alemán que conoció. Sin embargo, el régimen comunista censuraría parte de su libro, convirtiendo a Hosenfeld en austriaco, ya que para los stalinistas era inaceptable presentar a un alemán que hiciera un acto humano. El 17 de enero de 1945 sería hecho prisionero de los soviéticos en Brony, una localidad polaca al oeste de Varsovia. Y a finales de enero de ese mismo año, junto a los hombres del batallón que lideraba, serían puestos en un centro de detención soviético en Varsovia. Cerca de las vallas donde pasaban los prisioneros liberados por el Ejército Rojo, uno de ellos era el violinista polaco Zygmunt Lenicki, quien gritaba a los nazis de manera de reclamo todas las atrocidades que estos le hicieron. Hosenfeld se acercaría a Zygmunt preguntando si conocía al pianista llamado Szpilman, a lo que con una expresión de extrañeza respondería que sí. Acto seguido, el capitán le suplicaría a Zygmunt que le dijera a Szpilman que le ayudara. Sin embargo, en esos momentos Szpilman no conocía el nombre de ese oficial nazi que lo había ayudado, motivo por el cual no pudo ayudarlo en el momento. Szpilman por fin conocería el nombre de ese alemán con uniforme que lo ayudó, gracias a que en una de las cartas que Hosenfeld escribió a su esposa estaban los nombres de las personas a las que él había ayudado, nombres de los cuales estaba el de Szpilman. Y en 1950, Szpilman se uniría a Leon War y a otros polacos judíos a los que Hosenfeld ayudó durante la guerra, pidiendo la liberación del oficial alemán al régimen soviético, pero la Unión Soviética negaría esta petición. Ese mismo año, un tribunal militar soviético de Minsk lo sentenció a 25 años de prisión por crímenes de guerra, solo por el simple hecho de ser un oficial alemán. Hosenfeld sufriría frecuentes torturas y brutales interrogatorios en manos de los soviéticos. Fallecería el 13 de agosto de 1953 en Stalingrado a causa de una ruptura de la aorta torácica provocada por las sesiones de tortura que recibía. Wilhelm Hosenfeld tenía 57 años y estaba física y mentalmente destrozado. Tras la muerte de la viuda de Hosenfeld en 1998, una de las hijas de ambos, Jorinde Hosenfeld, encontraría en el ático de su casa más de 600 cartas de su padre a su madre y a sus hijos, así como cuadernos y diarios. Estos documentos serían publicados en 2004. En 1998, el nombre de Will Hosenfeld sería agregado en la edición alemana de las Memorias de Szpilman, identificando por fin a ese ser humano con uniforme alemán a casi medio siglo después. Ese mismo año, Szpilman solicitaría al Yad Vashem, el Instituto Israelí de la Memoria del Holocausto, el reconocimiento para Hosenfeld como justo entre las naciones, la distinción más alta de Israel a los no judíos que ayudaron a salvar judíos. Sin embargo, las falsas acusaciones de crímenes de guerra hechas por los soviéticos bloquearon el nombramiento. Tras la muerte de Szpilman en el año 2000, su hijo, Andrzej Szpilman, siguió luchando para lograr ese reconocimiento, y el 16 de febrero del 2009, el Yad Vashem anunciaba una concesión de ese reconocimiento para Hosenfeld.
Y el 19 de junio de ese mismo año, la diplomacia israelí haría entrega del nombramiento a su hijo Detlef Rosenfeld, reconocimiento que se uniría al que en 2007 le habrían hecho Polonia, haciendo entrega de la Cruz de Comandante de la Orden de Polonia. Y el 4 de diciembre del 2011 se inauguraría una placa en polaco y en inglés en el edificio de la avenida Dniepro de Gos 223, conmemorando el famoso encuentro entre el pianista y el oficial alemán y la ayuda prestada por este mismo. En ocasiones, la sociedad tiende a generalizar sectores, sin saber que puede haber personas con ideas distintas a las que se les señalan. Esta historia puede ser usada como ejemplo para varios rubros de la sociedad. Así como no todos los doctores buscan salvar vidas, tampoco todos los abogados buscan defraudar a sus clientes. Así como no todos los políticos pueden ser corruptos, no todos y todas marchan por una idea genuina. Y así como los nazis, que a pesar de que en su mayoría eran sanguinarios, también había alemanes como Wilhelm Rosenfeld, que primero era el valor humano antes que el valor del uniforme. Está comprobado científicamente que un uniforme con autoridad puede generar un cambio en el trato de las personas. Es bien sabido que la educación sobre los valores y el respeto de los demás empieza por la familia. Si a los niños se les educa con la idea del respeto, valores y sobre todo el respeto a todo ser vivo, las generaciones futuras podrían hacer un gran cambio. Basándonos en los hechos y a manera de especulación, Wilhelm Rosenfeld sería criado de esa manera y por ende, educando hacia los suyos. Eso explicaría que a pesar que Rosenfeld conocía su autoridad como un alto mando nazi, jamás se dejó corromper y prefirió usar su autoridad para proteger lo que a él le parecía más valioso: la vida. Muchas gracias por ver el video. Regálame un like y suscríbete. Activa la campanita de notificación para que YouTube te avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias totales.